Buenos días, chicos. Vamos a ver qué va a hacer el rey Bitcoin. Vamos a ver si va a haber rally de fin de año o no. Estás en libertad financiera a los 40 y vamos allá. Bien, lo primero que vamos a ver es el precio de Bitcoin en semanal. ¿Y qué estamos viendo en semanal? Pues en semanal estamos viendo que el precio está apoyando en la parte baja. ¿Qué quiere decir que está apoyando en la parte baja? Mira, este es el famoso canal por el que lleva subiendo desde tiempos inmemoriales. Y este canal que ha estado subiendo desde tiempos inmemoriales, desde octubre, septiembre del 2023, que dice la teoría que un canal alcista se rompe a la baja. Ahora bien, nosotros aquí tenemos dos opciones. Una, tendríamos esta opción de recolocar esta línea aquí, porque sigue pasando por 3 puntos, sigue pasando por aquí o por aquí, o dejarla como la teníamos, que entonces seguiría pasando por 2 puntos. Si la recolocamos y consideramos que estamos ahora en la parte baja de ese canal, pues tenemos que ver si el precio hace un último impulso y nos vamos a la parte alta o ya está, se acabó la fiesta y nos vamos para abajo. El RSI en semanal todavía podría caer un poquitín más, pero tiene más recorrido al alza que a la baja. Y si miramos la clave que te llevo diciendo desde hace un mes, ¿cuál es la clave? ¿Por qué vamos a subir? ¿Por qué va a haber rally de final de año? Pues la clave nos la dice la dominancia del USDT. ¿Dónde estamos en esta dominancia del USDT? En esta dominancia del USDT estamos en este canal de aquí. Recuerda, la dominancia del USDT es inversamente proporcional a Bitcoin. Si la dominancia sube, Bitcoin baja. Si la dominancia baja, Bitcoin sube. ¿Qué le toca ahora? Pues desde que estamos en este punto, esta semana del 17 de noviembre, lo que le toca es caer. El RSI, que está en la parte alta, ¿qué le toca? Caer. Si la dominancia cae, ¿qué va a hacer Bitcoin? Subir. Así que en semanal estamos esperando a que esto caiga y caer aquí desde los 6.15 hasta esta parte baja, que son los 3.7, 3.8, esto nos llevaría a un nuevo máximo histórico en Bitcoin, porque todo está muy bien menos Bitcoin, porque Bitcoin va con retraso. El SP500 sube y hace máximos, Bitcoin después. Bien, hemos visto en semanal. Ahora nos vamos a bajar a diario. Vámonos a Bitcoin en diario. ¿Y qué vemos en Bitcoin en diario? Pues si nosotros vemos en diario, ¿qué tenemos? Pues en diario tenemos que hemos apoyado ahí perfectamente. El RSI el 21 de noviembre ya tocó suelo y ahora está subiendo. Y es lo que está haciendo el precio. ¿Qué es lo que no me gusta de este RSI y de este precio? Pues que el precio está subiendo menos que el RSI. Y entonces, ahora mismo tenemos un peligro, esto se vería mejor en gráfico de 4 horas, tendríamos peligro de un mini, hay quien podría decir que esto es un hombro, cabeza, hombro, pero no hay que complicarse la vida. Y lo que puede haber aquí es que el precio estaba subiendo con máximos y mínimos crecientes y aquí no ha sido capaz de hacer un máximo creciente y esto es, aquí tenemos un triple techo. Entonces, hasta que el precio no supere ese triple techo que son los 92.000 y luego estas dos velas de aquí que son los 94.500, 95.000, hasta que Bitcoin no supere los 95.000, estaremos en esta fase de descanso. Si queremos ver si esta fase de descanso es de acumulación o de distribución, porque esto hay que verlo para decir, si están acumulando, se va para arriba. Si están distribuyendo, se va para abajo. Aunque yo sé por fundamentales que BlackRock está comprando como si no hubiera un mañana, MicroStrategy está comprando como si no hubiera un mañana,
a ellos en el fondo les puede dar igual dar el pepinazo ahora y darlo más tarde. Para verlo, nos venimos aquí y buscamos el Concord. Recuerda, en el canal hay un vídeo donde te hablo del Concord, la estrategia de entra en la montaña y sale la montaña, y ahora no lo vamos a ver por esta estrategia de entra en la montaña, sale la montaña. ¿Qué estamos viendo? Fíjate. Recuerda, pequeño inciso sobre el Concord. El color verde somos tú y yo, es el retail. El azul es las manos fuertes. Y el marroncito es el volumen en general. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que del 1 de diciembre al 3 de diciembre, esos días, las manos fuertes acumularon. A principio de mes acumularon. Pero cada vez están acumulando menos y a partir del 10 de diciembre, es decir, la semana pasada que han hecho, han estado vendiendo. Y ahora, hoy lunes día 15, tenemos que ver que esto vuelve otra vez al punto cero, a ver si esta semana vuelven a acumular. Si esta semana deciden acumular otra vez, en vez de vender y distribuir, sí que tendremos ese bull run de fin de año. ¿Qué es lo positivo para el bull run de fin de año? Pues que el precio está muy paradito. Y recuerda, en Bitcoin y las criptomonedas, no es después de la calma, es después de la calma llega la tormenta. No después de la tormenta llega la calma. Ahora estamos en ese momento de calma que ya ha durado del 21 de noviembre al 15 de diciembre, y después de ese momento de calma hace falta que esto se mueva con fuerza. Mientras respete esta línea, esta parte baja que consideraremos los 80.000, mientras el precio esté por encima de los 80.000, si está entre 80.000 y 95.000, está rangueando. Por encima de 95.000 nos vamos para arriba y por debajo de 80.000 nos vamos a los infiernos. Pero bueno, a los infiernos ya iremos cuando toque. Seguimos bajando de temporalidad en 4 horas. Bien, en 4 horas te quito el Concord y te vuelvo a colocar el RSI. De todos estos indicadores, recuerda, en el canal tienes vídeos donde te los explico. En 4 horas hemos tocado suelo. El 1 de diciembre tocamos suelo. Fíjate, ¿qué hicieron las ballenas? ¿Qué hicieron las manos fuertes? Tocaron suelo y hemos visto como con el Concord han comprado. O sea, todo va relacionado. Sube es porque las manos fuertes están comprando. Baja es porque las manos fuertes están vendiendo. Entonces, ahora que estamos a puntito de volver a tocar suelo, hemos de ver si este rebote en 4 horas es suficiente para irnos para arriba o necesitamos volver a tocar más abajo. Y esas zonas de tocar más abajo, fíjate, tenemos estas dos zonas, esta y esta. Esta zona de aquí que son los 84.000 y esta zona de aquí que son los 82.000. Si decide tocar más abajo, vendría a tocar aquí. Si decide irse para arriba, ya hemos visto esos escollos, irá sin problema hasta los 94.000, 94.500. Y luego a partir de ahí, que están todas las zonas de liquidación de los shorts, si la supera, camino a los 100.000. Si te quito esta línea y mira qué otra línea podemos dibujar, porque esto es la técnica abanico, bueno, te lo borro todo. Mira, si yo cojo este mínimo y trazo otra línea con este mínimo, qué casualidad que tenemos una triple línea. O sea que esta línea, esto se puede considerar que ya ha hecho soporte y para arriba. O sea que en 4 horas sí que el precio ha estado haciendo máximos y mínimos crecientes hasta el fin de semana que se ha tomado esa paradiña. Y después de tomarse esa paradiña, si hoy el precio decide despegar con fuerza, iremos a tocar otra vez esos 94.000 y si supera los 94.000, más arriba. Vamos a mirarlo en 1 hora porque en 1 hora vamos a ver toda esta chicha. Mira, toda esta chicha, claramente aquí doble suelo. Perdón, esto quería dibujarte
doble suelo y para arriba. ¿Qué ha hecho? Doble suelo y para arriba. En una hora está muy positivo. ¿Qué le queda de recorrido alcista en una hora? Pues le queda hasta que el RSI vuelva a ir a esas zonas altas. Si va a esas zonas altas, primer objetivo a batir, los 90.000, que es esta línea que ya está casi superándola. Esta línea de aquí de los 90.000. Es decir, esto yo te diría que casi sí que sí va a tocar los 90.000. Aquí, los 90.000. Y si es capaz de superar los 90.000, intentará ir a los 92, y 92, 200 y luego a los 94 y pico. En una hora, yo ahora mismo no le entraría, la zona de entrada era aquí, estas entradas bajas, que qué casualidad, fíjate lo que hacen. Fíjate últimamente cómo les encanta a las 00 del lunes mover el árbol, zarandear el árbol. La semana pasada lo hicieron con el cierre de mensual. Y hoy con el cierre de semanal, fíjate lo que han hecho. Lo tienen ahí abajo, a las 12, cierra y venga, ahora sí, subo. Ya han cerrado la vela en semanal donde ellos querían y después de cerrar la vela en semanal donde ellos querían, fíjate lo que hacen. Así que a mí el domingo que viene no me pillan fuera. Yo el domingo que viene, a las 12 de la noche, que serán las 00 horas del lunes, yo voy a estar atento para que cuando zarandeen el árbol. Esta semana han zarandeado el árbol al alza y la semana pasada zarandearon el árbol a la baja. A mí me da igual que lo zarandeen al alza o a la baja, yo aprovecharé las oportunidades. Si trazamos más líneas, ¿qué es lo que vemos? Vemos esta línea de aquí, que es la que también debería de superar. Lo ideal, que lleguemos ahí, fíjate cuándo vamos a llegar a esa zona. Vamos a llegar hoy, lunes, sobre las 3, las 4 de la tarde. ¿Y qué pasa a las 3:30? Pues que a las 3:30 abren los mercados. ¿Y qué suelen hacer últimamente los movimientos importantes a las 4 de la tarde? Fíjate, el viernes a las 4 de la tarde, patapam, lo tumban para abajo. Miramos otro día. Este día de aquí también a las 4 de la tarde es el martes pasado, patapam, para arriba. Y hoy va a llegar a las 4 de la tarde en esa misma disposición en los 90.000. Y yo voy a estar atento porque cuando esto llegue aquí a las 4 de la tarde, en los 90.000 van a decidir qué van a hacer. Si cogen y patapam y le pegan un pepinazo para arriba, o hacen patapam y le pegan un pepinazo para abajo. En cualquier caso, si yo miro los porcentajes, de aquí a aquí abajo es un 3 y pico %, que es operable, y si miro para arriba, pues hasta los 94 y veo que es un 4% operable. Es decir, eso sí, estamos 1 a 1. En el ratio estamos 1 a 1, no tenemos ninguna de las dos operativas, nos da un ratio ganador, porque el ratio ganador lo teníamos aquí abajo. La entrada aquí era el ratio ganador. Bien, esto te lo podía mirar con el ADX y el oscilador asombroso, pero no hace falta que te lo mire. Esto es un retroceso alcista. Y este retroceso alcista, cuando llegue aquí, vamos a ver si se va a convertir en un impulso. Hace falta saber si va a ser un impulso alcista o un impulso bajista. Así que estaremos atentos a esos 90.000 para ver si vamos para arriba y ese rally navideño empieza. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.